buenos días, queridos estudiantes de tercero de secundaria. Les habla el profesor Santiago Candela. Un gusto volvernos a encontrar. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de las mezclas y la separación de mezclas. ¿Ok? Entonces, para ello debemos de empezar, pues, como siempre, con el cuadro de pregunta que recuerdo, ¿verdad? A ver, nos vamos a dirigir a nuestro libro de texto. Obviamente ustedes están teniendo acceso al libro virtual, ¿verdad? Entonces, en la plataforma de Santillana cuentan con el libro virtual de texto y de actividades. Sí, página 12. Entonces, la pregunta nos dice: ¿el agua, el aire y la tierra son sustancias puras o mezclas? Nos dicen. ¿Por qué? Segunda pregunta: ¿el oro y la plata son sustancias puras o compuestos químicos? ¿Por qué? Bueno, se supone que si recién vamos a aprender, pues, si estamos estudiando, por el momento sería bueno reservarnos la pregunta, pero eso sí, al terminar la sesión, te recomendaría que te vuelvas a hacer las preguntas y estoy seguro que vas a poder responderlas, ¿ya? Aquí me he colocado imagen de si partículas de agua en un recipiente donde solo observo qué cosa, moléculas de agua, no hay otras cosas más que moléculas de agua. Por aquí esto es la composición promedio del suelo. Mira, ven, el suelo dice que tiene 25% de agua. Por aquí componentes inorgánicos, componentes orgánicos, y el suelo también tiene algo de aire, ¿ya? Y bueno, dos barras, ¿no? Barra de oro y barra de plata. Lo dejamos para reflexionar más adelante. Ahora, este cuadro estoy seguro que es muy familiar. Recordemos cuando estábamos en primero de secundaria, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de ver, digamos, al menos algo sobre la clasificación de la materia, ¿verdad? Entonces, sí, pues la materia se divide en dos grandes grupos: sustancias y mezclas. ¿Ok? Nosotros vamos a empezar con las mezclas, pero también vamos a estudiar las sustancias. Sin embargo, es bueno tener un panorama general. ¿Ok? Entonces, la materia se divide en sustancias y mezclas. Sabemos que las sustancias, a su vez, se dividen en elementos y compuestos. ¿Recuerdan cuál era el requisito para que una sustancia sea elemento? Pues sí, como ustedes observan acá en el gráfico, podemos observar átomos iguales, ¿verdad? O sea, solo hay un solo tipo de átomos. En este caso, bueno, monoatómico, ¿no? Sí. Sin embargo, también podría ser el caso del oxígeno, del O2. Mira, vamos a imaginar por aquí que tenemos un átomo de oxígeno y por aquí otro átomo de oxígeno. Pregunta: ¿cuántos tipos de átomos diferentes hay? Al final, bueno, si bien es cierto hay dos átomos, pero hay un solo tipo de átomo. Entonces, el oxígeno, el O2, ya, por aquí le voy a poner el O2, también está incluida dentro de los elementos, ¿ya? Listo. Profesor, ¿quién más? Bueno, por acá también puede estar ¿quién? El famoso N2, pues, ¿no? El nitrógeno 2. Ahí está también. Ok. Bueno, entre otros. Ahora, si es que podemos observar dos o más tipos de átomos, ¿ok? Estamos hablando de compuestos. Por ejemplo, aquí está, pues, al ojo, ¿no? CO2. Si es esferita de color plomo, representa el carbono, y los otros dos de rojito al oxígeno. Pero también podría ser ¿quién? Podría ser también la molécula de ¿quién? De agua, pues, ¿no? Claro, la molécula de agua también es un ejemplo claro de compuestos. Así es. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de, obviamente, las características de los elementos y los compuestos. ¿Ok? Pasamos ahora a las mezclas. Cuando hablamos de mezclas, mira, ¿qué observamos acá? Esto es un elemento. ¿Qué es esto? Otro elemento. Efectivamente, sí, es otro elemento. ¿Por qué? Átomos iguales, aquí, átomos iguales. Sin embargo, en una mezcla, ¿qué es lo que podemos observar a simple vista? Que se combinan, ¿no? Efectivamente, una mezcla resulta de tres tipos de combinaciones. Se pueden combinar, ¿qué cosa? Elementos diferentes, se pueden combinar compuestos diferentes, o se pueden combinar elementos y compuestos. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo se distribuyan
sus componentes, hablamos de dos, mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Okay? Y bueno, es aquí donde nos vamos a centrar ya. Aquí, efectivamente, este gran grupo vamos a estudiarlo el día de hoy. Bueno, por definición, la mezcla está formada por dos o más sustancias diferentes. Ya lo habíamos mencionado, pueden ser dos o más elementos diferentes, también pueden ser dos o más compuestos diferentes, o por último la combinación de elementos y compuestos, ¿verdad? Efectivamente, mira, primer caso, elementos diferentes, estamos hablando aquí de ¿quién? Del latón. ¿Por qué es el latón? Bueno, hijito, lata de leche Gloria, porque se llama lata, bueno, su nombre, digamos, correcto es latón. Y adivina qué, sí, esa lata es una aleación, o sea, es una mezcla realmente, una combinación. En este caso, mira, tiene un 85% de cobre y, bueno, digamos que zinc, fósforo, estaño, entre otros, completan el 100%. ¿Ok? Entonces, pero quiero que observes, tanto cobre, zinc, fósforo, estaño, plomo, hierro, antimonio y níquel, todos estos son elementos. Por eso digo, hablamos del primer caso, ¿no? Una combinación de elementos diferentes. Ahora, segundo caso, combinación de compuestos diferentes, ¿no? Agua con alcohol, agua con sal, agua con azúcar. Así es, mira, mi compuesto, el agua, estamos hablando de el etanol, ¿verdad? Etano, los carbonos, bueno, agua, sal, cloruro de sodio, agua, azúcar. Esta es la fórmula química del azúcar de la sacarosa, ¿ya? La sacarosa, perdón, de la glucosa, en la fórmula química de la glucosa. Bueno, ahora vamos al tercer tipo, ¿no? Una combinación de elementos y compuestos. Mira, nitrógeno 2 es elemento, oxígeno 2, elemento, ¿sí? Argón, elemento, y dióxido de carbono es compuesto, y el vapor de agua es compuesto, este es el elemento, el metano que es un compuesto. Entonces, el aire, ojo, estamos hablando acá de la composición del aire, por aquí ya, sí, la composición del aire, así es, la composición del aire, ahí está. Si te das cuenta, pues, sí, es una combinación de elementos y compuestos, ¿ya? A ver, características de la mezcla. Vamos a empezar por aquí. Nos dice que por aquí empezamos, ojo, por aquí. 1. Los componentes de la mezcla no reaccionan, o sea, el agua y la sal no reaccionan, ¿ya? Por aquí, mira, así es, agua con alcohol no van a reaccionar, agua con sal tampoco, agua con azúcar. Profe, estos tampoco, el cobre no reacciona ni con el zinc ni con el fósforo, no hay reacción química en sus componentes, ¿ya? O sea, sus componentes no reaccionan, eso debe estar claro en tu cabecita. Cada uno de sus componentes conserva sus propiedades. Por ello, ojo, no presentan ni fórmulas. Por aquí. No presentan ni fórmulas y tampoco símbolos químicos. ¿Ya? Ni fórmulas ni símbolos químicos. Vamos al número 2. ¿Ya? Número 2. Vamos a cambiar el color. Azul puede ser ya. Acá. Número 2. Las cantidades de cada componente son variables. ¿Okay? Estamos hablando de mezclas. Entonces, por ejemplo, puedes mezclar 1 litro de agua con 50 gramos o 70 gramos de azúcar. O ese litro puede cambiar, puede ser 2 litros con 50 gramos o 2 litros con 70. ¿Te das cuenta? Sus componentes son variables, ¿ya? Y eso es lo que quiero que lo tengas bien claro. Los componentes son variables. Número 3. Por aquí. Sí, característica. A ver, al componente que se encuentra en mayor proporción, o sea, mayor cantidad, se le llama fase dispersante. Y a los que se encuentran en menor proporción, fase dispersa. Entonces, por aquí, en esta primera mezcla, ¿cuál sería la fase dispersante? Bueno, sería el cobre, ¿verdad? Cobre sería mi fase dispersante. ¿Ya? Mi fase dispersante. Y el zinc sería mi fase dispersa. ¿Ya? Dispersante, y este sería mi fase, todos los demás, ¿no? Realmente todos los demás serían, ¿qué cosa? Serían fase con minúscula para que las diferencias, ¿ya? Fase dispersa. Ok. Pues ahora, entonces, ¿la fase dispersante es la que se encuentra en mayor proporción? Sí.
y las fases dispersas son los que se encuentran en menor. Ok, bueno, profesor, acá va a depender, ¿no? Puede ser que exista una mayor cantidad de alcohol o puede que exista una mayor cantidad de agua. Entonces, acá no podemos indicar con claridad. Sin embargo, hay algo, digamos, que sí debe estar claro. Cualquiera de estos que se encuentre en mayor proporción es la fase dispersante, y por lo contrario, la menor proporción sería la fase dispersa. En este caso, sí, pues, una mezcla, por lo general, el agua se encuentra en mayor proporción y la sal en menor proporción. O sea, el agua sería fase dispersante y la sal sería fase dispersa. En agua con azúcar ocurre lo mismo. El agua sería la fase dispersante y el azúcar la fase dispersa. Por aquí en el aire, si te preguntan entonces por ahí, la fase dispersante en el aire. Bueno, señores, si bien es cierto, nosotros respiramos oxígeno, pero el componente que está en mayor proporción es el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno, 78% del aire es nitrógeno, ¿ok? Y luego los demás serían las fases dispersas. Genial, entonces espero que esto haya quedado claro. Y pasamos a la cuarta característica de las mezclas. Mira, los componentes de la mezcla sí se pueden separar, ¿ok? Los componentes de la mezcla sí se pueden separar, obviamente aprovechando las propiedades físicas, ¿ya? Para ello hay que conocer las propiedades físicas de cada componente y los métodos que se van a utilizar para su separación son, mira, ojo, son métodos físicos, ¿ya? Métodos físicos. Listo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Esta imagen la he sacado directamente del libro de texto. Okay. Las mezclas se clasifican en dos, homogéneas y heterogéneas. Entonces, a ver, vamos a empezar por aquí con las homogéneas. ¿Qué ocurre? A ver, vamos a imaginar que tenemos pues una mezcla de agua con sal. Ok, entonces agregamos una cucharita de sal a, bueno, un volumen considerable de, digamos, de agua. Disolvemos por completo. Y bueno, pues vamos a imaginarnos por un momento que tenemos unos ojos con una capacidad de aumentar, digamos que 1.000.000 de veces el tamaño de las partículas. Entonces, si nosotros cogemos, ojo, una muestra en la parte superficial o una muestra en la parte intermedia o una muestra de solución en la parte inferior, en todos los casos vamos a tener, ¿qué cosa? La misma proporción. O sea, si acá encuentro, supongamos ya, 20 moléculas de agua por una de sal, acá también será 20 de agua por una de sal, y acá también será igual 20 de agua por una de sal. O sea que la distribución de sus componentes ha ocurrido de manera uniforme en todo el cuerpo. Por ello se llaman homogéneas. Y estas soluciones se caracterizan ¿por qué? Por presentar una sola fase. ¿Ok? O sea, no se puede diferenciar sus componentes. ¿Ya? Entonces, repito, en una mezcla homogénea los componentes no se pueden diferenciar, se presenta una sola fase. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esto, bueno, ya pues está, ¿no? El aire también es una mezcla homogénea. ¿Ok? Las gaseosas también, el agua con azúcar, el agua con sal. Pasamos ahora a las mezclas heterogéneas. Bueno, estas mezclas, todo lo contrario, sus componentes sí se pueden diferenciar, ¿ok? Y justamente se pueden diferenciar porque, bueno, forman dos o más fases, ¿ya? Ahora, el ejemplo, digamos, más sencillo y que podemos observarlo a diario es el agua con aceite. Y el agua con aceite es una mezcla, sin embargo, sí, pues no ocurre una distribución uniforme de sus componentes, sino por el contrario, el aceite pues queda en la parte superficial y el agua en la parte inferior, ¿verdad? Y ello obviamente se debe a sus densidades. Agua con tierra también, por ejemplo, sí, la tierra queda, digamos, en la parte inferior y el agua en la parte superior, también sería un ejemplo de mezclas heterogéneas. Entonces, siempre que se puedan diferenciar los componentes, ¿ok? Además, que si nosotros analizamos, ¿no? O sea, los componentes en la parte pues superior, intermedia e inferior, vamos a encontrar que las proporciones son diferentes, son totalmente distintas, ya, pero se llaman heterogéneas. Ejemplo está el aceite con agua, la sangre también, la leche, ¿ok? Bueno, dentro de las mezclas heterogéneas existen dos tipos de mezclas, la suspensión y el coloide. Cabe resaltar que en el caso de las mezclas homogéneas
todas reciben el nombre de solución, ¿ya? De solución. Y también por ahí no hay que olvidarnos que el tamaño de las partículas que forman, ¿qué cosa? Una mezcla homogénea oscilan entre 0.1 y 1 nanómetro, o sea, son demasiados pequeñitos, ¿ya? Por si no te acuerdas, a ver, un milímetro, si un milímetro lo divides en 1000 partes pequeñitas, cada una de esas partes pequeñitas es un micrómetro. Y ahora, si a ese micrómetro tú le vuelves a dividir en 1000 partes pequeñitas, cada una de esas partes más pequeñitas ahora se llaman nanómetros, ¿ya? Entonces son muy pero muy pequeñitas. En las mezclas heterogéneas tenemos dos tipos, coloides y suspensiones. Cuando hablamos de suspensiones, estos tipos de mezclas sí nos permiten ver con facilidad las diferentes fases que existen, y esto se debe a que las partículas pues son, por lo general, son bien, bueno, son, entre comillas, son grandes, ¿no? Mira la naturaleza de 100 nanómetros, ¿ya? A diferencia de estas que miden entre 0,1 y 1 nanómetro. Ahora, además de la suspensión, tenemos otro tipo de mezclas heterogéneas en el cual, digamos que para poder observar esas fases diferentes, tendríamos pues que observarlo con ayuda de repente de un estetoscopio, ¿ya? O una lupa tal vez, porque no se observa a simple vista las diferentes fases, y eso se debe a que sus partículas son muy pequeñitas, están entre, bueno, sí, oscilan realmente entre 1 y 100 nanómetros, ¿ya? Ejemplo, la mayonesa. Entonces, en conclusión, las mezclas heterogéneas se dividen en dos grupos, suspensiones y coloides. Ya, suspensiones cuando las partículas son muy grandes, y coloides cuando son relativamente pequeñas. ¿Ya? Listo, pasamos un cuadro de comparación, obviamente, para que nos quede claro en la cabecita. En las mezclas homogéneas, sus componentes se distribuyen uniformemente en toda la mezcla. En la heterogénea, no. En la mezcla homogénea, si analizamos la composición de la mezcla, en la parte superior, media o inferior, siempre tendremos la misma proporción de sus componentes. En la mezcla heterogénea, no. Bueno, en la mezcla homogénea se observa una sola fase y en la heterogénea dos o más. En la mezcla homogénea, la cantidad de sus componentes son variables. Y en la mezcla heterogénea, ¿adivina qué? También. Lo que ocurre es que, claro, estos tres últimos, más que diferencias, ojo, digamos, serían características generales. La cantidad de los componentes en general ya en una mezcla son variables. Las mezclas en general no presentan ni fórmulas ni símbolos químicos. Y bueno, acá la mezcla homogénea sí son llamadas soluciones y las heterogéneas pueden ser coloides o suspensiones. Listo, entonces pasamos ya a la página 13 de tu libro de texto y ahora vamos a hablar más bien de la separación de las mezclas. Recuerda que, digamos que en los links de los videos pasados hemos visto pues, acerca de las propiedades. Ya no te olvides que hay propiedades generales, propiedades específicas, y dentro de las propiedades específicas tenemos propiedades físicas y químicas, ¿ya? Pues estas propiedades físicas, recuerdan que nos permitían pues al final diferenciar una sustancia de otra. Además de diferenciar, también nos van a servir ¿para qué? Para poder separarlas dentro de ¿qué? Dentro de unas mezclas. Ok, entonces la separación de una mezcla consiste en que en separar los componentes, así de simple, ¿ya? Ahora, no siempre queremos separar, digamos, todos los componentes. A veces solo nos interesa uno. Sin embargo, así queramos separar un solo componente, es necesario conocer las propiedades de todos los componentes, ¿ya? Eso debe quedar claro. Una imagen por aquí, esto de lo que vamos a ver en general, ¿ya? Lo que vamos a ver en general. Bueno, ahora entonces la separación de mezclas se ha dividido digamos, según el tipo de mezclas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de cómo separar mezclas sólidas. La primera técnica se llama tamizado, ¿ya? Tamizado, tamiz también. Ahora, este tamizado, pues, ¿en qué, digamos, se basa? Se basa en el tamaño de las partículas, ¿ok? Como estamos hablando de componentes sólidos, entonces estos sólidos tienen un tamaño. Estas partículas deben de tener un tamaño. Entonces, en este caso estamos hablando de que estamos hablando de arena, sí, de arena y de una mezcla de piedras refinadas o piedras chancadas. Mira, en este primer caso no se ha elegido, digamos, que un tamiz que tenga
el tamaño de las partículas adecuadas. Por lo tanto, por más que se agrega, fíjate, simplemente todo se va, sí, mira, todo pasa por estas partículas, digamos, por estos poros, ¿no? Entonces, no nos sirve. Este ejemplito pues nos da a entender que es importante conocer ya, digamos, a priori el tamaño de las partículas que están formando parte de la mezcla. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para poder elegir un tamiz adecuado. Mira acá, en este segundo caso utilizamos ya un tamiz en el cual pues efectivamente las partículas sí me permiten separar, solo dejan pasar la arena y se queda con las piedras refinadas. Ok, entonces hemos logrado separar una mezcla sólida, ¿no? O los componentes de una mezcla sólida. Esta técnica se le llama tamizado, ¿ya? Bueno, viene una segunda técnica llamada levigación. Esta levigación realmente consiste en, digamos, en pulverizar una muestra sólida. Esta muestra sólida lo puedes pulverizar, digamos, sumergida en un disolvente, o simplemente lo puedes también pulverizar sin la necesidad de haberlo sumergido en un disolvente. Ahora, en ambos casos, lo que vas a realizar es lo siguiente. Mira, el primer caso tiene una ventaja, y es que evita pues que se libere polvo, no residuos contaminantes, y que nos podamos de repente nosotros mismos contaminar. Por eso que si en la mayoría de los casos la muestra sólida se introduce en un recipiente, luego le agregas un disolvente, y obviamente pues con la ayuda del disolvente y de repente por ahí con algo que nos permita ir presionándolo, ayudamos a que esta muestra sólida se disuelva. Ahora, de forma que se aproveche, nos dice la diferencia de densidades de sus componentes. Si esto sirve solo cuando los componentes, los componentes de la mezcla tengan diferentes densidades. Además de esto, ambos componentes deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser miscibles al disolvente que estamos utilizando. ¿Ya? Bueno, ahora, ejemplo, mira, tenemos por aquí arena y acerrín, ya molido, ¿ok? Le agregas agua, ¿qué ocurre? Bueno, pues el acerrín queda en la superficie debido a que tiene una menor densidad y la arena precipita, ¿no? De esta manera entonces he podido separar acerrín y arena. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Simplemente pues si viertes digamos que el contenido de agua que ha quedado, digamos, por encima de la arena, es evidente que esta agua se va, digamos, a eliminar junto con el acerrín. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar arena, pues, ¿ya? Ahora, esto va acompañado, obviamente. Por ejemplo, en otro recipiente puedes poner pues un colador, ¿no? Y en ese colador va a quedar retenido el acerrín y va a pasar solo el agua. Y al final acá nos vamos a quedar con la arena. Te das cuenta que la levigación realmente puede combinar dos o más técnicas, ¿ya? Sin embargo, la idea es clara. Nos permite separar componentes que tengan diferentes densidades, ¿ya? Que tengan diferentes densidades. Bueno, ahora vamos a separar los componentes de mezclas líquidas. A ver, aquí tenemos que hacer, digamos, una aclaración. Mezclas líquidas, pero hablamos de dos líquidos que son miscibles, o sea que sí que se combinan, como el agua y el alcohol, por ejemplo. Ya, porque si fuera agua y aceite, bueno, pues sencillito de separarlos, ¿no? Ahí vamos a utilizar otra técnica que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, supongamos que sea agua con alcohol, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos separarlo? Bueno, utilizamos una técnica llamada destilación. ¿Y en qué consiste la destilación? Bueno, consiste en separar, digamos, dos líquidos que tienen diferentes temperaturas de ebullición. O sea, acá la propiedad específica que se va a utilizar es pues la temperatura de ebullición. Sabemos que, ¿qué cosa? Sabemos que el agua ebulle a 100 grados y el alcohol a 78, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando del alcohol etílico, ¿ya? 78 grados. Entonces, si nosotros colocamos ambos, bueno, la mezcla la colocamos en un... Profesor, ¿qué es esto? Bueno, esto acá se llama equipo de destilación, ¿ya? Digamos que el objetivo de esta clase no es, digamos, que memorices todo esto. Sin embargo, sí debemos de entender al menos el proceso de forma general.
se tiene una fuente de energía, que en este caso es una cocina, tiene pues un recipiente el cual va a contener la mezcla, en este caso es un matraz de destilación. Luego se supone que esto se va a empezar a calentar, aumentar su temperatura hasta alcanzar la temperatura de ebullición y se van a formar ¿qué cosa? Se van a formar vapores. Estos vapores van a pasar y luego pues van a pasar por donde, por un tubo, por un tubo que está en contacto con agua, ya, y eso se le llama refrigerante. Entonces, ¿para qué, profesor? Bueno, obviamente al bajar la temperatura, el vapor se va a condensar, ¿no? Y va a caer y lo vamos a recolectar en un recipiente, ¿ya? Tenemos un termómetro que está conectado, digamos, dentro de este matraz de destilación para identificar la temperatura y obviamente pues saber hasta qué momento continuar con la evaporación y en qué momento apagar para poder separar los componentes de una mezcla, ¿ya? De forma general. Ahora entonces vamos a imaginarnos que acá el termómetro nos está indicando 75 grados. Entonces me alisto, ¿no? Me alisto para ya pues voy colocando ya el recipiente colector, ya vamos a encender, bueno, sí, vamos ya encendiendo el refrigerante para que el agua empiece a circular y de repente cuando llegamos a 78 ya empieza a ebullir el alcohol. Ingresa, pasa a la cámara refrigerante, como ya aprendí el paso de agua, se enfría y colectamos acá. ¿Qué pasa cuando llegamos a los 80 grados? Bueno, pues 80, 82 grados por ahí, vamos a observar de que ya por un momento no hay nada que se evapore. Ok, no vamos a ver vapor alguno. Y eso es porque ya pues efectivamente todo el alcohol se ha evaporado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya en ese momento podemos apagar la cocinita de manera pues de que este agua, bueno, el agua que se encuentra en este matraz ya no se va a evaporar y va a quedar ahí. Ok, y de esa forma logramos separar dos líquidos miscibles que tienen diferentes temperaturas de ebullición. La destilación simple. Ahora, ¿qué ocurre si los dos componentes tienen temperaturas de ebullición similares, muy parecidas? Bueno, en este caso se utiliza pues la destilación fraccionada. El sistema es el mismo, ojo, ya el sistema es el mismo, la única diferencia es que al matraz, a este matraz de destilación se le acopla ¿qué cosa? Una cámara fraccionada, ¿ya? Esto acá lo estamos observando con mayor detalle. En esta cámara fraccionada está dividido en muchos, es como si fuera un departamento con muchos pisos, ¿ya? Ahora quiero que analices conmigo, mira, esto no es difícil de entender, quiero que analices conmigo. En este caso, el agua ebulle a 100 grados y este es el propanol, ¿ya? El propanol tranquilo que el siguiente año vamos a aprender, pues, bueno, no, el siguiente año no, este año, más adelante vamos a aprender, perdón, la nomenclatura inorgánica y vamos a poder nombrar todos los compuestos que se nos ponga en un cuadernito, lo vamos a poder nombrar. Ahora tenemos el propanol, mira, que ebulle a 98 grados. Son muy similares. Si nosotros trataríamos de separarlos mediante una destilación simple, cuando lleguemos a 98, 99, prácticamente se va a evaporar en conjunto el propanol y el agua y no vamos a lograr separarlos. Por eso usamos una cámara de destilación fraccionada. Ahora, a ver, ¿cómo funciona esto? Sencillo. Concentrado, por favor, para que me puedas entender. Primero, es obvio que cuando lleguemos a 98 grados empieza a ebullir. Primero que empieza a ebullir es el propanol. Sin embargo, a 98, 99 grados ya empieza a ebullir también algo de agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tanto agua como propanol van a ebullir, van a formar vapores y van a ingresar a esta primera cámara. Observa, van a ingresar a esta primera cámara. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que más ingresa? ¿Alcohol o agua? Evidentemente alcohol. ¿Por qué? Porque como ebulle a 98 grados, entonces el proceso de evaporación empezó antes y además estas partículas están, digamos, contienen más energía. Este vapor contiene más energía. Ingresa más propanol que agua. Ahora, en esta cámara, si te das cuenta, tiene obviamente pues tiene un techo y tiene pequeñas ranuras. Por esta pequeña ranura, obviamente, va a subir ¿qué cosa? Van a ascender agua y propanol. La pregunta es, ¿qué asciende en mayor proporción? Si hemos dicho que los vapores de propanol son más energéticos, por lo tanto se mueven más. Sí, el vapor de propanol es lo que sube en mayor cantidad que el vapor de agua.
y todo lo que queda al final acá se condensa y vuelve a caer al matraz de destilación, ¿ok? Ahora, en este segundo piso ocurre lo mismo. Si te das cuenta, pues esto se va enfriando hasta que de nuevo, digamos, digamos que se enfría hasta que la temperatura pues descienda, realmente descienda sobre los 98, supongamos, sí, baja de 100, llega a 99, 98, 97, a 97 grados por ahí, lo que vamos a encontrar que el vapor de propanol va a seguir en estado, digamos, gaseoso, por lo tanto va a poder subir acá al tercer nivel, y a 97 grados justamente ya una mayor cantidad de vapor de agua se condensa, ¿no? Y mira, y baja al segundo nivel, ok. Entonces en este tercer nivel observamos que ya tenemos mayor cantidad de propanol, y este proceso se repite ya en todos los pisos, de manera que al llegar, digamos, a la última cámara, lo que tenemos es un vapor altamente rico. Acá nos dice en el componente más volátil. Obviamente el componente más volátil es el que tiene menor temperatura de ebullición, y estas cámaras, las cámaras inferiores, son ricos en el componente menos volátil, que sería agua. Así funciona una cámara de destilación fraccionada, ¿ok? Bueno, luego lo escuchas de nuevo para que puedas entenderlo. Vamos a pasar a la siguiente técnica, que es la cromatografía, ¿ya? En este caso, a ver, lo que se tiene es dos fases. Por aquí quiero que observes la fase móvil y la fase fija. Esta técnica, ojo, estamos dentro de ¿qué? De separación de mezclas líquidas. Entonces, supongamos que tenemos, pues, tenemos una tinta, ¿no? Una mancha de tinta. Observa por aquí, una mancha de tinta. Esta mancha de tinta se coloca sobre un papel, obviamente que es especial, ¿ya? Papel especial que, digamos, al tener poros tan pequeñitos, obviamente te permite, pues, separar a los componentes de la tinta. Ahora, para ello se necesita de un disolvente, que obviamente que disuelva estos componentes, y la función de ambos en conjunto nos permite separarlos. Entonces a uno de ellos se le llama fase móvil y a otra fase fija. La fase fija sería el papelito, ya, porque es lo que no se mueve, está ahí estable. Y la fase móvil sería el disolvente. Ahora, realmente lo que ocurre aquí es una pelea de fuerzas. Se sabe que los componentes de esta tinta tienen una fuerza de ¿qué? Una fuerza de adhesión con el ¿quién? Con el papel. Pero al mismo tiempo también tiene una fuerza de ¿qué? Una fuerza de adhesión con el disolvente. Entonces, si los componentes de la tinta evidentemente van a tener diferentes fuerzas de atracción al disolvente. Aquí podemos observar, mira, que esta tinta al final terminó separándose en sus diferentes componentes. La pregunta es, este componente, bueno, que está de color amarillito, obviamente es el que tiene mayor fuerza de atracción con el disolvente y el que tiene menor fuerza de atracción con la fase fija, ¿verdad? Entonces, mayor fuerza de atracción con la fase móvil y menor fuerza de atracción con la fase fija. Por aquí, el lila pues tiene digamos, una gran fuerza de atracción con la fase fija y tiene una baja fuerza de atracción por la fase móvil. Entonces, de esa manera podemos separar los componentes de una mezcla líquida con esa técnica llamada cromatografía, ¿ya? Bueno, pasamos al siguiente. Separación de mezclas, en este caso mezclas sólidas líquidas. Bueno, la técnica más utilizada es la decantación. La decantación es una técnica bien sencillita. Ya la habíamos visto. Tienes tierra con agua. ¿Qué esperas? Esperas que la tierra precipite y simplemente todo el agua, digamos, ya lo puedes separar. ¿Ok? Es lo que hacemos cuando de repente, pues, se nos contamina, pues se nos contamina una solución con, digamos, partículas sólidas que no queremos. Simplemente esperamos que estas precipiten y luego lo podemos, pues, separar, ¿ya? Claro está que aquí nos podemos ayudar luego de repente con un tamizaje, ¿no? Con un tamiz que permita solo el paso de agua y que retenga de repente estas partículas que han precipitado.
Cuando hablamos de decantación, la decantación no solo se utiliza para separar sólidos de líquidos, también es la técnica utilizada para separar dos líquidos no miscibles que tienen diferentes densidades, como por ejemplo el agua y el aceite. A esto se le llama pera de decantación, ¿ya? Esto que estoy señalando se llama pera de decantación. Acá tiene un pequeño, un pequeño cerrojo, una pequeña llave. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esperamos primero que se estabilice, abrimos la llave de manera, digamos, muy gradual, va a permitir que el volumen de agua vaya bajando, y cuando estamos por llegar digamos, a la intersección, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos nuestro envase de colector de agua, colocamos un envase que por lo general se utiliza para colectar desechos, y esperamos que, digamos, termine de salir ese pequeño volumen de agua y que inicie y que salga al menos algo de aceite. Luego cerramos la llave y recién pues colocamos el otro recipiente que va a colectar el aceite. De esa manera tenemos agua pura y aceite puro, ¿ya? Y esa mezcla, digamos, se colecta en un envase diferente y luego ya se desecha. Listo. Pasamos ahora a la filtración. Ojo, ¿estamos en qué? Estamos en separación de mezclas sólidas líquidas. Si en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el sistema agua y talco, colocamos un recipiente, por aquí tenemos un embudo y se utilizan los famosos papeles filtros, ¿ya? Estos papeles filtros pues se diferencian de un tamiz porque tienen poros más pequeñitos, pues, ¿ya? Entonces, mira, te das cuenta que a pesar de que el agua con talco, digamos, forma una sola fase, sí, porque muchas veces no se puede diferenciar. Sin embargo, al momento de pasarlo, o sea, al momento de vertirlo al embudo, vamos a observar de que el talco se queda retenido. Mira, el talco se queda retenido en el papel filtro y solo pasa el agua. Entonces, de esta manera también hemos separado sólidos de líquido, ¿ya? Sencillito. Cabe resaltar que el papel filtro tiene, digamos, diferentes presentaciones, y cada uno de ellos, digamos, que corresponde al tamaño de los poros que puedan tener. Ahora, llevando este tema un poquito a la coyuntura actual que estamos viviendo, también existe mezcla gaseosa sólida. Por ejemplo, el aire tiene muchas partículas sólidas. Hay partículas de humo, ¿ya? Y no solo partículas de humo, sino también existen microorganismos. Ahora, mira, te coloco por aquí una imagen donde se encuentran diferentes tipos de virus, y por acá una bacteria, y por acá, ojo, lo que está acá de rojito sería, como mismo le dice, un glóbulo rojo, ¿ya? Por ahí, esto es una bacteria y todos estos son virus. Mira la diferencia en los tamaños que existen. 10.000 nanómetros, este mide de longitud, 1000 nanómetros, y los virus ya están en escala aproximadamente desde lo más pequeñito, desde 30 nanómetros, al más grande por ahí de repente 300 nanómetros, tal vez por ahí 300. Por acá mira, el virus que causa el ébola mide hasta 970 nanómetros. Ahora, me demoró un poquito, pero lo encontré. La dimensión del coronavirus, que el virus actual que nos está afectando, el COVID-19, tiene, digamos, un diámetro de 120 nanómetros, ¿ya? Hoy en día el Estado nos indica que no salgamos de casa y que si salimos usemos protección, ¿verdad? Y una de esas protección pues justamente es la mascarilla, ¿ok? Bueno, hablamos de la mascarilla N95, que es la única que realmente nos puede, digamos, proteger. Ojo, solo con un 95% de eficiencia nos puede proteger de adquirir este virus, al menos de forma, digamos, por la vía respiratoria. Claro está que si este virus está flotando en una partícula de saliva y te cae en el ojo, igual te vas a contagiar. Por eso que también es recomendable utilizar esos lentes de protección, ¿ya? Ahora, la Organización Mundial para la Salud recomienda el uso de estas mascarillas, ¿ya? Estas mascarillas te permiten en gran medida, digamos, evitar pues que te contagies de tuberculosis, sarampión, varicela, entre otros. Este dato es el que quiero que tú leas. Mira, te dice: una mascarilla de protección con una eficiencia de filtración de al menos 95% para, ojo, partículas de 0.3 micras de diámetro. O sea, esto quiere decir que esta mascarilla tiene partículas que pueden filtrar
sí, esta mascarilla tiene poros que filtran partículas que tengan un tamaño por encima de 0.3 micras. ¿Cuánto es 0.3 micras? Esto equivale a 300 nanómetros. O sea que solamente va a retener partículas que tengan tamaños por encima, o sea, igual o por encima de 300 nanómetros. Te hago una pregunta, campeón. ¿Cuánto era la dimensión del coronavirus? 120. Entonces, es por eso pues que esta mascarilla no es 100% efectiva. Eso quiere decir de que el virus del COVID-19 sí podría atravesar esta mascarilla. Claro está que obviamente al tener un conjunto pues, ¿no? de digamos, de poros que están ahí, digamos, como que obstaculizando, la probabilidad es muy baja. Pero quiero que tengas muy claro lo siguiente: sí puede pasar, por eso que solamente tiene una eficiencia de 95%, no es 100% eficiente. O sea, campeón, lo mejor es hacer la cuarentena. Y esto pues, mira cómo estamos aplicando nuestra clase, filtración, ¿no? Este sería pues como el papel filtro y vamos a filtrar en este caso, ¿qué cosa? Aire, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a retener? Partículas. Y en este caso lo que queremos retener son microorganismos, pues. Viejito, bueno. Por último, campeón, si no me equivoco, vamos a hablar de la centrifugación. En este caso, hijo, lo que se aprovecha también son las diferentes densidades que tienen los componentes de una mezcla determinada. En este caso se utiliza un equipo, algo parecido a una licuadora. Tiene huequitos en los cuales vamos a introducir los tubitos con las muestras, y este tubito va a girar. Aquí, mira, esperemos un ratito a la derecha, acá, observa. Sí, tiene dos botones. Uno que nos permite digamos pues seleccionar qué tiempo voy a permitir que giren estos tubitos, y dos, la velocidad. ¿Ya? La velocidad se mide en revoluciones por minuto. Por ejemplo, 15.000 revoluciones por minuto, puede ser 12.000, 10.000, 5.000, dependiendo, ¿ya? Dependiendo la naturaleza de la mezcla. Ahora, mira, en este caso los componentes todos están juntitos y finalmente terminan separados. ¿Qué es lo que se utiliza acá? El criterio de que tienen diferentes densidades. Los componentes más densos en la parte inferior, los menos densos flotan y los están en la parte intermedia. ¿Ya? Entonces, mira, campeón, acá tengo otra imagen. Todos, y al final, observa, se divide, y esto es lo que ocurre frecuentemente. Después de que nosotros centrifugamos, vamos a observar que hay una parte que, digamos, de los componentes que está aquí en el precipitado, y los otros están como que disueltos en que acá en una superficie, en un volumen, digamos, digamos con un color tenue, medio clarito. Entonces, a todo este volumen, acá debería, para que te das cuenta, aquí hay hay como que un límite de volumen. A todo esto se le llama sobrenadante, ¿ok? Entonces, un volumen que también, ojo, también tiene muchos componentes de la mezcla, se encuentran acá en el sobrenadante, y obviamente los que tienen mayor densidad, los componentes que son ya muy densos, se encuentran en el precipitado. Ahora, dependiendo de lo que a ti te interesa, obviamente, si el componente que te interesa está en el sobrenadante, bueno, pues separas el sobrenadante y desechas el precipitado. Todo lo contrario, si el componente que te interesa está en el precipitado, desechas el sobrenadante. Ahora, esto, por lo general, la centrifugación es una primera etapa, digamos, dentro de la separación de los componentes de una mezcla. Adicional a esto, de repente, si el componente que te interesa está en el sobrenadante, luego puedes realizar una destilación, tal vez. Una destilación y quedarte con lo que tú quieras. En el caso del precipitado, luego de repente puedes realizar, ¿por qué no? Puedes realizar de repente una levigación y te quedas nuevamente con lo que te interesa, ¿ya? Las técnicas, ojo, no se utilizan de forma aisladas, muchas de ellas se combinan para poder finalmente separar el componente de interés. Bueno, con esto me despido, esto es todo y estamos en contacto para la siguiente sesión de clases.